algo interesante del logaritmo es estudiar el crecimiento de ello, porque es una función creciente, pero cómo ese crecimiento va cambiando la forma de la función dependiendo de la base, ¿ya? ¿Por qué esto es importante en este ejercicio? Porque vamos a tener que comparar logaritmos de diferentes bases y no tenemos idea de los valores de P, de Q y de R que están involucrados, salvo que son mayores a 1. ¿Ya? Ese dato va a ser importante. Pero detengámonos un poco en el comportamiento de los logaritmos y para eso vamos a hacer un gráfico. ¿Ya? Supongamos que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, obviamente ponemos acá Y y X para que no se pierda. Y graficamos la función logaritmo. Por ejemplo, en base 2. Vamos a graficar, a ver, unas 3 o 4 funciones logarítmicas. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 3 de x, logaritmo en base 4 de x y logaritmo en base 5 de x. ¿Ya? Vamos a graficarlas para que analicemos cómo se comportan las unas respecto a las otras. Obviamente todas pasan por el 1. ¿Ya? Suponemos que el 1 está acá. Entonces, todos pasan por ese punto que es el 1,0. ¿Ya? Todas pasan por ahí. Vamos a hacerlo un poco más allá porque vamos a necesitar espacio al lado izquierdo entre el 1 y el 0. Entonces, pongamos acá el 1. ¿Ya? Y lo otro que vamos a hacer es alargar este eje un poco, porque también vamos a necesitar un poco más de espacio. ¿Ya? Entonces, supongamos que vamos a graficar la primera función o el primer logaritmo, que sería logaritmo en base 2 de x. Saben que obviamente lo que está dentro del logaritmo, deberían recordarlo, siempre tiene que ser mayor a 0, por lo tanto el dominio va a estar de este eje hacia allá, ¿ya? El dominio. ¿Ya? Y es una curva creciente, entonces supongamos que la primera función la vamos a graficar con un color verde, ¿ya? Para esta. Entonces vamos a graficar esa. ¿Ya? Entonces se debería comportar, supongamos que se comporta así. ¿Ya? Vamos a hacer cosas aproximadas, así que no se preocupen. ¿Ya? Y esa es logaritmo en base 2 de x, ¿ya? La base 2. ¿Qué pasa si yo me paso a una función en logaritmo en base 3 de x? ¿Ya? Elijamos otro color y por ejemplo un color un poco más celeste. ¿Ya? Lo que va a pasar es esto. Fíjense la gráfica que va a describir el logaritmo en base 3 de x. No, me va a quedar. Me queda un poco chueco. Ahí. Y ahí. Ahí. ¿Ya? Esa sería logaritmo en base 3 de x. ¿Qué pasa si ahora graficamos logaritmo en base 4 de x? ¿Ya? No sé si ya van prediciendo qué va a pasar. ¿Ya? Estoy exagerando, esto no está hecho a escala ni mucho menos, así que eh, solamente lo hago para que se hagan una idea. Y la última podríamos hacerlo en color naranjo, color naranjo, que sería logaritmo en base 5. ¿Ya? Entonces, esta me va a quedar ahí y por acá. ¿Ya? Una cosa así. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que pasa. Vamos a tomar el 1 como punto de referencia. Así que vamos a hacer un corte aquí imaginario en el 1. Y quiero que establezcamos qué gráfica está por sobre la otra después del 1 y antes del 1, entre el 1 y el 0. Entonces, fíjense que la verde, que era logaritmo en base 2 de x, es la más alta, la que va más por encima. Quiere decir que va a ser la mayor del 1 en adelante. Después vendría logaritmo en base 3 de x, después vendría logaritmo en base 4 de x y después vendría logaritmo en base 5 de x. Quiere decir que después del 1, es decir, del 1 en adelante, la función logarítmica, a medida que yo aumento la base de la función logarítmica, va perdiendo altura respecto a las que tienen menor base. ¿Se fijan? Por lo tanto, la de menor base es la mayor.
es la que manda, la más grande, ya la que me arroja mayores resultados, números más grandes cuando la evalúe, ¿ya? Entonces, a medida que la base va aumentando, cada vez queda más por debajo la función logarítmica, ¿ya? Pero fíjense lo que pasa antes del 1, entre el 0 y el 1, ¿ya? Pasa absolutamente lo contrario. Logaritmo en base 5 de x es la que está más arriba, luego logaritmo en base 4 de x, luego logaritmo en base 3 de x y finalmente logaritmo en base 2 de x, ¿ya? Entre el 0 y el 1, en este rango, aquí, entre el 0 y el 1, la que está más arriba es la que tiene base más alta, ¿ya? Entonces, quiero que se queden con eso porque nosotros vamos a trabajar con P, Q y R mayores que 1, lo que nos va a hacer finalmente trabajar después de este eje. Entonces, ¿quién va a ser el logaritmo que me entrega un resultado más alto? El de menor base. Y si se fijan, tenemos base 5, base 4 y base 3. ¿Ya? Quiero que se queden con esa idea, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo yo evalúo para un mismo valor, supongamos un número después de 1, por ejemplo, no sé, 7. Entonces, yo calculo, si calculo en la naranja, que es el logaritmo en base 5, entonces voy a tener lo siguiente. Logaritmo en base 5 de 7 me va a dar este valor, ¿ya? Si calculo logaritmo de 7 pero en base 4, me va a dar este valor más arriba. Si lo calculo para la base 3, me va a dar ese valor mucho más arriba. Y si lo calculo para base 2, obviamente me da la opción más grande en comparación con las otras tres. Por lo tanto, yo establezco que el logaritmo en base 2 de 7 es mayor que el logaritmo en base 3 de 7, que es mayor a su vez que el logaritmo en base 4 de 7, y a su vez logaritmo en base 5 de 7. ¿Se fijan? Para un mismo valor, el más grande es aquel que tiene base más pequeña, siempre que estemos trabajando después del 1, ¿ya? Porque entre el 0 y el 1 pasa lo contrario, ¿ya? Entonces, quédense con esa idea y resolvamos el ejercicio, ¿ya? Porque para llegar a utilizar eso vamos a tener que hacer vamos a tener que tener algunas consideraciones entre medio. Entonces, vamos a colocar esta triple inecuación acá. Entonces nos vamos a dar logaritmo en base 5 de raíz de p, que es mayor que el logaritmo en base 4 de q, que es mayor que el logaritmo en base 3 de 2r. ¿Ya? No, me quedó muy a la izquierda, así que lo vamos a traer hacia acá. Ya. Entonces, de hecho, vamos a ponerlo un poco más centrado ahí, para tener espacio. Ya. Entonces, estaremos de acuerdo que P es mayor que raíz de P siempre que P sea mayor a 1. Y P es mayor a 1 porque nos lo dicen acá. ¿Ya? O sea, si yo tengo 7, obviamente 7 es mayor que raíz de 7. Si tengo 10, obviamente 10 es mayor que raíz de 10, ¿ya? Entonces, P es mayor que raíz de P. Y obviamente el logaritmo, al ser una función creciente, siempre va subiendo. Si se fijaron en los gráficos, siempre iba subiendo la función logarítmica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el logaritmo en base 5 de P es mayor que el logaritmo en base 5 de raíz de P. Porque P es mayor que raíz de P. ¿Ya? Y si consideramos 2R con R también mayor que 1, entonces 2R también a su vez es mayor que R. Si yo por ejemplo tengo 10, 2 por 10 es mayor que 10. Si yo tengo por ejemplo 14, 2 por 14 es mayor que 14, porque lo multiplico por 2, ¿ya? Entonces si R es mayor que 1, 2R es mayor que R. Y de nuevo, como el logaritmo es una función creciente, entonces esto a su vez es mayor que el logaritmo en base 3 de R. ¿Ok? Súper lógico. Entonces ahora vamos a trabajar con lo que me conviene. Me voy a sacar esta de encima, porque obviamente
Si esta es mayor a esta que es más grande, tiene que ser también mayor a esta, ¿ya? Y si este logaritmo de q es mayor a este logaritmo de 2r, entonces este logaritmo de q tiene que ser mayor al logaritmo de r, por transitividad en esta triple inecuación o inecuación con 5 términos, ¿ya? Por lo tanto, si todo esto es cierto, yo puedo concluir muy fácilmente que el logaritmo en base 5 de p es mayor que el logaritmo en base 4 de q, que es mayor que el logaritmo en base 3 de r. Es decir, no escribí estos del medio porque no los voy a ocupar. Así que, obviamente, este es mayor a este y este a su vez es mayor a ese, que fue lo que escribí en el paso de abajo. ¿Ya? Entonces, finalmente me saqué la raíz de encima, me saqué el 12r de encima y llegué a una inecuación que incluye p, incluye q y incluye r de manera limpia. ¿Ya? Entonces, p, q y r son todos mayores a 1. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros estamos en la segunda parte de esta comparación de logaritmos, ¿se acuerdan? Estamos después del 1. Por lo tanto, ¿quién manda? Manda la base, el logaritmo de menor base. ¿Ya? El de menor base. ¿Ya? Es decir, si yo tuviera valores iguales, debería pasar que el logaritmo, lo voy a escribir en otro color. Si yo tuviera valores iguales, tendría que tener lo siguiente, que el valor de logaritmo en base 5 de x es menor que el logaritmo en base 4 de x, que es menor a su vez que el logaritmo en base 3 de x. Es decir, este es el mayor y este es el más pequeño. Porque a medida que la base es más pequeña, después del 1, el logaritmo es más grande, ¿cierto? Pero si se comparan esto con lo de arriba, es absolutamente lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que el logaritmo de mayor base pase a ser el más grande? Tendría que pasar necesariamente que P es mucho mayor que Q y Q es mucho mayor que R. Es la única manera que invierta esto. Porque si fueran iguales, el logaritmo en base 3 sería el más grande. Pero en cambio acá es el más pequeño. Entonces la única manera de que pase eso es que Q sea mayor que R y que P sea mayor que Q. Por lo tanto, concluyo, bajo esa lógica, que P necesariamente tiene que ser mayor que Q, que a su vez necesariamente tiene que ser mayor que R. Porque si no, eso no puede ser cierto. Porque si fueran iguales, el logaritmo en base 3 sería el más grande. Y aquí me están diciendo que es el más pequeño. ¿Ok? Entonces, este es el análisis que me permite concluir que la alternativa A es la correcta. ¿Ya? En honor al tiempo, obviamente no puedo explicar más cosas en detalle. Quizá en algún otro video futuro estudiemos más en detalle la función logarítmica y su gráfica y por qué de este resultado. ¿Ok? Pero si lo piensan bien y se dan algunos ejemplos numéricos, van a llegar a esta conclusión que es inevitable. ¿Ok? Hasta luego.